Hola, muy buenas. Mi nombre es Rafa Llinás, soy psicólogo y mediador y mi colega Eva Noguera, de Esmediasio, me hizo un encargo que era hacer una cápsula informativa, una cápsula divulgativa, una cápsula reflexiva sobre la mediación en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan extraños, tan ambiguos, bueno, que nos están removiendo tantas cosas y que, no sé, no sé a vosotras, pero al menos a mí me ha puesto absolutamente todo un poquito patas arriba. Es un reto difícil este de hablarle a una cámara sin tener un interlocutor delante y tengo que reconocer y vaya por delante de que no lo he hecho nunca, es la primera vez y me está resultando mucho más difícil de lo que me pensaba. Pero bueno, vamos a ello. A mí me gusta siempre empezar eh, desde lo personal para luego ir en todo caso a lo teórico o a las reflexiones que me gustaría hacer con vosotros. El título de esta cápsula es Nueva Normalidad. Eh, y para hablar de nueva normalidad me gustaría hablar de la transición entre la vieja normalidad y la nueva normalidad y me gustaría empezar haciéndolo desde lo personal. Entonces os explico un poquito el guión de lo que será esta cápsula. Voy a hablar un poquito de cómo he vivido yo el confinamiento personalmente y cómo ha afectado eso a partir de un par de anécdotas a mi vida personal, profesional y cotidiana. Después hablaremos un poquito de la palabra normalidad, de lo que significa, haremos una pequeña introducción eh, dándole importancia a las palabras, me gusta mucho darle importancia a las palabras, intentar ver lo que buscar significados compartidos entre lo que significan para mí y lo que pueda significar para la gente que esté escuchando este vídeo. Después iremos al nudo de esta cápsula, en el cual me gustaría hablar de amenazas para nuestra profesión como mediadores y para la gestión de conflictos en general, y de oportunidades, y acabaremos con una serie de preguntas que os dejaré para que, si os apetece, os las podáis hacer y que os puedan servir para reflexionar. Pues empecemos por lo personal. Eh, por ser sincero, este periodo ha sido rarísimo. Ha sido muy raro. Ha sido... Ha habido cosas que me han dado muchísima pena y a lo mejor no son las cosas que más llaman la atención de entrada. Es decir, me escandalizaba durante todo este confinamiento y me asustaba y sufría por la presencia de la muerte, por la presencia del miedo, por la amenaza, sobre todo en los días más oscuros de este confinamiento, en la que parecía no sé, que eso no tenía fin, que cada día se incrementaba el número de personas afectadas, el número de fallecidos. Era todo un horror, pero sin embargo, hubo un elemento que me causó muchísima tristeza y me gustaría compartirlo con vosotros. Y es un elemento que tiene que ver con lo profesional. Un día en el que pensé, me dio por pensar en el bar de un amigo que tiene un bar donde hacen un montón de actividades, donde le ponen mucha ilusión, que hace poco habían renovado una serie de elementos del propio bar. Y el hecho de pensar en semanas y semanas y semanas con esa potencialidad, ¿no? Con un bar en el cual se hacían actividades tanto musicales como culturales, como sencillamente de ocio y de donde la gente va a pasarlo bien y a compartir. El hecho de que ese sitio donde los dueños han puesto ilusión, han puesto esfuerzo, han puesto dinero, han puesto tiempo, el hecho de pensar que semana tras semana ese sitio estaba cerrado, absolutamente cerrado, y que ya no se hacía el juego del trivial, que ya no se hacían conciertos, que ya no se contaban chistes, que ya no quedaban los amigos para... Y el hecho de pensar en los dueños de ese bar, en su casa, quietos, sin poder hacer absolutamente nada, paralizados, ¿no? Ellos me lo explicaban. Estamos aquí mano sobre mano, sin saber qué hacer, sin saber qué pasará. No sé, el hecho de pensar en todas esas potencialidades, en ese bar, en esas ilusiones, es decir, toda la gente que tiene una ilusión y se vio de repente paralizada, de repente todos a casa, de repente eh, todos confinados.
De repente, ya no digo todos asustados, que también, pero no sé, quería poner el acento en esa otra parte, ¿no? En la parte de ilusiones paradas. Es decir, de golpe un montón de proyectos, un montón de... Bueno, no quiero hablar ya de ese... Bueno, mi hija mayor ha suspendido su comunión, unos familiares tienen la bodas suspendidas, eh, proyectos truncados. Es decir, una cosa que a mí me hacía, no sé, que me ha como, me venía mucho a la cabeza durante todo este periodo de confinamiento es la cantidad de proyectos barra ilusiones puestos en suspenso, truncados, paralizados, pospuestos, congelados. Y me da muchísima tristeza. Es decir, la sensación de parálisis del mundo paralizado, no sé, era quizá una forma más, ¿no?, de señalarlos lo débiles que somos y lo fácil que es que de un día para otro todas nuestras seguridades, todas nuestras certezas queden en suspenso. Ese era el punto que quería destacar, ¿no? Porque de otros puntos se ha hablado mucho, pero a mí el tema este de las ilusiones pospuestas, mm, pospuestas y en algunos casos canceladas para siempre. Es decir, a mí eso, el potencial no realizado, estos meses perdidos, ¿no? O como suena coña, pero es un poco la canción de Sabina famosa, ¿no? De quién me ha robado el mes de abril, ¿no? O sea, quién nos ha robado el mes de marzo, de abril y de mayo. 3 meses que no volverán, 3 meses en los cuales hemos hecho otras cosas, se ha intentado proyectar optimismo, lo que queráis. Pero son 3 meses en las que todo ha quedado en suspenso, ¿no? En las que es que es algo inédito, o sea, es que no pasa nunca. O sea, la civilización entera se ha parado. Permitidme la palabrota. Hostia, esto tiene un impacto. De eso hablaremos también. Y bueno, después de este impacto, resulta que hemos pasado este túnel, ¿no? Este túnel de congelación de ilusiones, este túnel del terror, si me permitís la semibroma. Y se nos promete que esto acabaremos desembocando en una nueva normalidad, ¿no? Nueva normalidad que quizá ya empezamos a ver en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, en el uso de mascarillas, en el uso de geles, en la forma de relacionarnos. Pero bueno, ya que es una cosa que se da como muy por hecha, antes de darse por hecha, vamos a empezar por la primera parte de esta cápsula y me gustaría hablar de la palabra normalidad. Entonces vamos a ir al diccionario y vamos a buscar lo más fácil, que es las definiciones de la palabra para saber de qué estamos hablando. Dice normalidad, cualidad de lo que se ajusta a cierta norma o características habituales o corrientes sin exceder ni adolecer. Pues yo me he quedado un poco igual. Vamos a ver. Vamos a buscar otra definición. Normalidad es la cualidad o condición de normal. Hostia, pues me acabo de quedar también igual. Volvemos a lo mismo, que se ajusta a las normas o que se halla en su estado natural. Y aquí vemos una aclaración que sí que nos acerca un poquito más a un significado que tal vez podamos compartir. En un sentido general, la normalidad hace referencia a aquello que se ajusta a valores medios. Es decir, hablamos de normalidad como, si imaginamos una campana de Gauss, como aquello que hace la mayoría. Entonces, si lo traducimos o lo parafraseamos en lenguaje de mediación, diríamos que hemos pasado de la antigua normalidad a la nueva normalidad, es decir, que aquello que hacía la mayoría de la gente antes era una cosa y ahora vamos a encontrarnos con que lo que va a hacer la mayoría de la gente es otra cosa. Muy bien. A partir de esto, una primera reflexión, una primera pregunta que lanzo y que me hago yo también. Si lo que va a hacer la mayoría de gente a partir de ahora es otra cosa, ¿hasta qué punto estamos participando o tenemos una incidencia en qué va a ser esa cosa nueva que vamos a hacer todos a partir de ahora? Insisto, ¿hemos participado lo suficiente? ¿Hemos reflexionado lo suficiente sobre la nueva norma? Es decir, aquello que se ajusta a valores medios, es decir, aquello que haremos la mayoría que va a pasar a partir de ahora.
dejo esa primera reflexión en el aire. Cuando hablamos de nueva normalidad, hablamos de buscar nuevas certidumbres. Entonces, ¿por qué buscamos nuevas certidumbres? Pues porque los seres humanos es una cosa observada desde siempre, que es que llevamos peor la incertidumbre que las malas noticias. Es decir, la ambigüedad, la duda, lo indeterminado no casa demasiado bien con nosotros. Es decir, necesitamos constantemente alguna certeza a la que agarrarnos, algo sólido sobre lo que poder eh, tener un marco de referencia. Y eso es peligroso porque en momentos de zozobra como los actuales resulta fácil agarrarse al primer extremo que ofrezca ciertas certezas. Entonces aquí ya vemos cómo apunta uno de los primeros fenómenos que puede ser un resultado, digamos, no muy positivo de este túnel de 3 meses de confinamiento que hemos pasado, que es una cierta radicalización o una cierta creencia por extremos que por su simplismo o su sencillez ofrecen certezas como muy fáciles, muy golosas, muy sencillas de coger, y podemos caer en la tentación de agarrarnos en el primer asidero identitario potente que nos venga con tal de afrontar el vacío que nos ha provocado eh, que haya irrumpido lo inesperado de repente en la vida de todos nosotros. Y eso es una amenaza importante. A la que aparece un hecho incontrolado e inesperado como esta pandemia, lo imposible se revela posible, nos coge muchísimo miedo, perdemos nuestras referencias y podemos caer en la búsqueda de respuestas fáciles que muchas veces están en esa polarización. Cuidado, ¿vale? También hay otra posibilidad, que es que con muchísimos esfuerzos aprovechemos todo esto para, ya que hay que crear una nueva normalidad, o hemos de buscar un nuevo consenso de usos comunes entre todos, que esos nuevos usos comunes sean mejores para todos. Que no solamente cumplan la función de calmar nuestra angustia ante la amenaza de lo desconocido y ante la pérdida, sino que nos permitan también construir un mundo un poquito mejor. Vamos a identificar, o bueno, me atrevo porque, claro, a veces a uno le hacen hablar como experto y cuando todo se pone patas arriba, uno piensa experto. Pero en fin, lo intentaremos. Amenazas que me da la impresión que tenemos encima para nuestra profesión como gestores de conflictos y que emanan de esta situación general de incertidumbre y de pérdida. Bueno, pues la primera es muy sencilla. Los que trabajamos con gestión de conflictos trabajamos con personas y trabajamos en entornos más o menos cerrados y gente junta y trabajamos mucho con el contacto. Entonces, en un contexto en el que se hace bandera de la distancia social, terrorífico que se utilice esa palabra, es decir, ¿por qué le llamamos? Es otra pregunta que me hago yo. ¿Por qué le llamamos distancia social y no distancia física? Se trata de que mantengamos una distancia física para que físicamente los microbios no lleguen de uno al otro. Pero socialmente no deberíamos alejarnos. Sin contacto social estamos un poco perdidos. No sé. Pero bueno, nosotros precisamente como mediadores o como operadores de conflicto trabajamos para reducir o para acercar esas distancias sociales. Pues nos enfrentamos a una situación en la cual parece ser que lo que se pone de moda o lo que se exige es esta distancia social, pero luego en paralelo a nivel físico también tiene una importancia. Y vamos a la segunda amenaza. Lo físico, la piel, la cercanía, la empatía que produce el contacto integral con el otro son herramientas muy poderosas en un proceso de transformación en un conflicto. Yo me encontraba ahora ante un caso con un componente emocional muy grande, un caso familiar muy complejo y con muchos participantes, donde lo fiaba todo antes de la crisis a la primera sesión conjunta de todos para ver qué es la química que podía aparecer ahí, que yo pensaba que iba a ser buena para la evolución de ese conflicto. Claro, de golpe nos quedamos sin esa posibilidad, al menos de momento, esperamos poder retomarla en breve,
Y no me he atrevido a hacer la sesión conjunta vía telemática porque me parecía que para ese tipo de caso en concreto no ofrecía en absoluto los elementos necesarios para que las partes necesitaban, ¿no? Claro, a través de mamparas, de mascarillas o de pantallas, ese potencial de la comunicación integral se pierde. Y eso es una amenaza que nuestra profesión tiene a día de hoy y que tenemos que hacer algo. Quede apuntada, quede de momento apuntada esa amenaza. Dos, o tercera amenaza que encuentro. En esta situación todos nos hemos sentido amenazados, todos hemos pasado miedo, todos estamos como más a flor de piel. Y creo que eso está llevando, como decía al principio en la introducción, a que nos estemos radicalizando un poquito más en busca de seguridades perdidas. Entonces, hay veces que en la búsqueda de esas identidades grupales, al calor de esas identidades grupales, buscamos lo suplido perdido con esa crisis, pero eso a la vez nos puede alejar del vecino. Porque el vecino puede ser que no sea igual que nosotros, que no piense igual que nosotros, o que tenga la piel de un color diferente, o que tenga ideología política diferente. Entonces, sí que es cierto que al menos en este momento, la percepción que yo tengo es que estamos en un proceso de mayor intolerancia con respecto al otro y lo que es peor, con una pérdida del respeto al diferente, incluso con procesos incipientes, pero que a mí me asustan, de deshumanización del contrario. Esto se ve muy claramente en la política, es decir, además por todos los bandos, el hecho de tratar al otro o al que piensa diferente como una persona peor per se, a mí me asusta personalmente. Y creo que eso puede tener una incidencia también en nuestro trabajo a la hora de trabajar en conflictos cotidianos. Porque las personas vendrán con su conflicto en particular, pero también traen su acervo y su ideología previa. Entonces me pregunto hasta qué punto estas nuevas identificaciones identitarias tan duras y tan rígidas pueden afectar también y pueden hacer de potenciadores de situaciones conflictivas cotidianas. Una cuarta amenaza que veo en este momento a la hora como gestores de conflictos es que el problema de salud pública, que es el primero que había que abordar y que ha ocupado todos los recursos y todas las medidas, está derivando ya a velocidad a marchas forzadas y a mucha velocidad en dos problemas. En uno, en la crisis económica bestial, que además cuyas inercias yo creo que van a durar meses y años, pero que ya se empiezan a ver efectos bastante escandalosos, cuanto menos a pie de calle, en barrios, digamos, con más necesidades sociales. Y por otro lado, a nivel de salud mental. A nivel de salud mental, compañeros psiquiatras me explican, bueno, están trabajando como nunca y me explican situaciones muy, muy graves. Incluso yo conozco en algún barrio de la ciudad donde trabajo, barrios con un cierto deterioro económico en el cual están habiendo situaciones de deterioro mental muy grave y donde empiezan a faltar recursos de todo tipo. De alguna forma es como si la sociedad en general estuviese, si cogemos la pirámide de Maslow, estamos bajando escalones en las necesidades básicas, es decir, las necesidades básicas cada vez son más básicas y están a un nivel más primario. Eso también es una amenaza para nuestro trabajo como mediadores, porque aunque evidentemente seguimos siendo necesarios, hay partes de los conflictos que ya no tienen que ver con nada más o que no se pueden abordar si no se empieza abordando las carencias materiales, que empiezan a ser graves. Y finalmente, la quinta amenaza que veo en este momento es que fruto de este miedo que empieza por el miedo al contagio, ¿no? Esta tendencia a encerrarse, el quedarse en casa, el no salir, la distancia social, el cacareo de todo este tipo de cosas y la amenaza real del virus, se ha incrementado el miedo al otro. Se ha incrementado el miedo al desconocido, se ha incrementado el miedo al extranjero, pero ya no el extranjero que viene de otro país, sino es que el extranjero es el que es de una opinión política diferente a mí. Es decir, el miedo al otro, al desconocido, al que no es como yo, al que es nuevo, al que se me acerca, evidentemente no podría ser de otra manera. Es decir, no es una cuestión de juzgarlo. Es decir, no lo digo como algo que sea algo malo que haya que censurar, lo digo como algo que está pasando.
¿Para qué? Pues no lo sé, para ver qué podemos hacer con ello. Y de alguna forma la mascarilla se ha convertido en una frontera más, en un mundo tan asustado que parece querer replegarse y acurrucarse cada vez más dentro de sus diferentes, y vuelvo a la idea clave que comentaba, cápsulas identitarias para controlar el mundo. Antes luchábamos contra, bueno, los que luchábamos, porque hay gente que necesita muros. Yo creo que, bueno, a veces los que queremos puentes o que creemos más en la construcción de puentes, nos encontramos con que a los muros ya existentes y ya en proyección se une el muro físico, es decir, la propia mascarilla como símbolo, un símbolo más de separación, ¿no? Los paneles de metacrilato para separar a las personas, es decir, hay una tendencia hacia una separación entre los individuos y las personas que no sé cómo puede afectar a nuestro trabajo como gestores de conflictos, pero que desde luego nos cambia absolutamente el contexto en el que trabajar. Pero, así como hay estas amenazas, también me gusta identificar oportunidades en esta situación. Una de ellas es que tenemos la oportunidad de desacomodarnos. En la práctica de la mediación, desde siempre hemos tenido como... Esto creo que es una cosa que pasa con muchas disciplinas jóvenes, ¿no? Ciertos complejos. Al ser la mediación algo poco conocido, lleva ya muchos años sin algo poco conocido, ya lo sé. Pero bueno, es lo que hay, es como estamos. Teníamos un cierto trauma y nos agarrábamos un poquito siempre a muchos a priori que otras profesiones más liberadas, ¿no? O que están en otro punto, no tienen. Entonces, yo creo que a veces nos hemos frenado a la hora de imaginarnos nuestra profesión. Y ahora que todo ha saltado por los aires, pues no nos queda más remedio que encontrar nuevos enfoques. Y nuevos enfoques que encajen mejor con la sociedad. Con lo cual, eso, aunque sea por narices, va a ser una oportunidad y un acicate a que nos movamos. Y dicho eso, en línea con lo anterior, segunda oportunidad. Claro, como la mediación lleva tanto tiempo a punto de ponerse de moda, pero sin llegar a ponerse de moda nunca y sin llegar a cuajar del todo, a mí me da la impresión de que siempre, o sea, además es un rum que tengo en la cabeza hace tiempo, es como si desde siempre hubiese algún pequeño abismo insalvable entre la oferta y la demanda, ¿no? Entre lo que la gente necesita y lo que nosotros ofrecemos. La mediación es un producto que explicado, es un servicio, alguien se enfadará si le digo producto, una práctica, una disciplina, en la que vemos muchas potencialidades, pero la gente no acaba de creer en ella. Y a veces hablamos de que los poderes públicos, sí, los poderes públicos lo que quieras, también. Pero algo falla, algo nos faltaba para conectar con la gente. Algo a nivel de practicidad o de que la gente lo viese como algo deseable y útil, también nos estaba fallando. Pero ahora en este proceso en este periodo de crisis, los casos que hemos tenido en nuestras intervenciones, aunque hayan sido a distancia, aunque hayan sido telefónicas, hemos visto en la gente un agradecimiento mayor al que veíamos antes. Es decir, ante cualquier gesto de escucha profunda o de consideración hacia el otro, o de respeto, o de mostrar interés legítimo por el otro, cualquier gesto humano, podríamos decir, nos estamos encontrando con una reacción muy buena, muy bonita, muy intensa. Y claro, pienso, es que claro, la gente está más receptiva y agradece más cualquier cosa porque estamos todos aislados. Sí, pero la pregunta que me hago y que os hago para que os la hagáis, ¿hemos cambiado también nosotros nuestro tono? Es decir, ¿nos estamos dirigiendo diferente a la gente ahora en este periodo de excepcionalidad? Y en esa forma de dirigirnos diferente a la gente, ¿está pasando algo que hace que se esté recibiendo mejor nuestra comunicación? Tercer elemento de oportunidad. También, cuando hay una presión para normalizar, que es una necesidad humana, es decir, siempre una presión para normalizar, es una tendencia muy poderosa. Es decir, los periodos de anormalidad no suelen ser muy largos, precisamente por lo que decíamos al principio, porque el ser humano busca y necesita certidumbres a las que aferrarse. Claro, ahora estamos en un periodo de anormalidad, que es el periodo entre la antigua normalidad y la nueva normalidad.
es una oportunidad en sí mismo. Es decir, esos pequeños momentos en los que se rompe la normalidad nos ofrecen pequeñas ventanas de flexibilidad en las que las posibilidades de cambio son mucho más grandes que cuando vivimos en normalidad, que todo es mucho más rígido y cualquier movimiento cuesta, iba a decir una palabra, cuesta mucho. Sin embargo, en este momento cualquier cambio cuesta menos, porque hay gran incertidumbre y la gente busca nuevas certezas. Se trata de aprovecharlas, es decir, tenemos una ventana de tiempo que no sé cuánto durará antes hasta que todo se vuelva a cristalizar y tal vez merezca la pena aprovecharla para implementar aquellos cambios, aquellas mejoras, aquellas ideas que creamos que puedan mejorar nuestra profesión como mediadores o como operadores de conflicto y en general nuestra sociedad. Y finalmente, la quinta oportunidad que detecto es que, qué duda cabe que la tecnología, hay veces que nos ponemos en plan ludita y pensamos que nos quita cosas y que atonta a los niños y nos atonta a nosotros y afecta la concentración y todo eso yo creo que es absolutamente cierto. Y también hay quien a veces fantaseamos con la idea de que la tecnología lo va a dar todo y que es maravillosa y aplaudimos cualquier cambio tecnológico o cualquier elemento de progreso de forma totalmente acrítica. Claro, entre el discurso ludita y abrazar todo de forma crítica, nos hemos encontrado que en esos dos excesos existe una oportunidad de darle sentido que esta crisis está poniendo en marcha, porque estamos teniendo que utilizar la tecnología por narices. Es decir, no es aquello de fantasear con que es mala o con que es buena, o engancharnos o desengancharnos, sino que nos ha hecho falta por narices para trabajar, con lo cual, entre esos dos excesos estamos siendo capaces de ver y de darle sentido a herramientas que existían y que o criticábamos por defecto o adorábamos por defecto, pero ahora tal vez estamos viendo cómo usarlas de forma real. Y eso nos puede dar nuevas posibilidades que tal vez puedan entroncar con lo que decíamos antes. Es decir, con cómo acercar nuestra oferta como operadores de conflicto a la demanda que pueda existir de gente con conflictos que requieran de profesionales en mediación para gestionarlo. Y hasta aquí estas 5 amenazas y estas 5 oportunidades. Y ahora me gustaría acabar con algunas preguntas para hacernos y que nos lleven también a colocarnos en una posición de reflexionar sobre cómo aprovechar estas oportunidades y eludir estas amenazas. La primera pregunta que deberíamos hacernos es, más allá del miedo y de lo mucho que nos ha afectado a todos, y algunos más, otros menos, pero en alguna medida a todos nos ha tocado la vida, ¿estamos en disposición de ver algo de esto que ha pasado como una oportunidad? La segunda pregunta es un poco más difícil. Tiene que ver con lo que ha pasado, pero tiene que ver con cada uno de nosotros mismos. ¿A qué? Y es para hacerlo, ¿verdad? Cada uno de nosotros. ¿A qué le tienes miedo en realidad? La tercera, también enfocada en la misma línea de ir separando amenazas de oportunidades y ver cómo utilizarlas en nuestro beneficio, pensar en serio qué es lo que más te gusta de tu trabajo, de lo que haces cuando trabajas, y qué es lo que más te gusta de lo que haces en tu vida cotidiana. Y cuando nos respondamos a esa pregunta, podemos respondernos a la siguiente, que es, que alude al concepto japonés que últimamente se ha puesto de moda de Ikigai. Imagina algo que te guste hacer, que sea útil para los demás y que además creas que mejora el mundo o la sociedad en la que vives. Y para despedirme, me gustaría, ya que hemos hablado de normalidad y que os he avanzado mi sentimiento de no sentirme especialmente experto en estos momentos, me gustaría hablar dos citas de otras personas que siempre acomoda o resulta cómodo que personas que saben más que uno hablen por uno y más que cierren esta cápsula. La primera es, la normalidad es un equilibrista sobre el abismo de la anormalidad. ¿Cuántas ocultas demencias contiene el orden cotidiano? Witold Gombrowicz. Y la última,
de un libro apocalíptico, como no, en estos tiempos en los que hemos tenido un pequeño tastet, ¿no?, de 3 meses de semi-apocalipsis. Todos volvieron hacia Neville los rostros pálidos. Neville los observó serenamente y de pronto comprendió. Yo soy el anormal ahora. La normalidad es un concepto mayoritario, norma de muchos, no de un solo hombre. Y hasta aquí la cápsula. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo a todos y que vaya todo muy bien. Hasta pronto.